Ahora sí. Ya, súper. Entonces, este material va a quedar disponible también para que ustedes después puedan acceder en caso de cualquier duda o consulta. Y si ustedes también necesitan algún tipo de apoyo más personalizado, porque hay algún tema que no, quizás no quedó tan claro, quedó en el tintero, nos escriben y vemos una forma de articular alguna actividad ya más personalizada con ustedes, ¿ya? No hay ningún problema. La idea es siempre presentar la mayor cantidad de apoyos a ustedes. Bueno, para comenzar, las grandes ventajas que, retomando también un poco de información y cosas que habíamos hablado la semana pasada, es que las actividades o las evaluaciones de selección múltiple o de cuestionario tienen varios pros. Muchos de estos pros tienen que ver con que son súper objetivas, las preguntas están ahí y las respuestas son claras, son flexibles porque ustedes pueden implementar tanto horario sincrónico como asincrónico y los estudiantes también pueden acceder en diferentes horarios y formatos, eh, pero hay algunas cosas que tenemos que tener nosotros como la salvedad antes de implementar para poder disminuir cualquier tipo de posibilidad de error o disminuir la mayor cantidad el estrés o la ansiedad que pueda generar nuestros estudiantes. ¿Ya? Al respecto, les voy a comentar algunas cosas que tenemos que tener claridad. Vamos a comenzar, yo les voy a explicar cómo hacer esto a través del banco de preguntas. ¿Por qué a través del banco de preguntas? El banco de preguntas a mí me permite hacer categorías, ¿ya? Yo las categorías que les voy a sugerir ahora son eso, sugerencias. Cada uno puede hacer sus categorías en función de cómo se articula mejor el curso, cómo uno le puede dar mayor organización o gestión interna a los procesos que uno lleva haciendo mucho tiempo. ¿Ya? Esto es solo un ejemplo, ustedes le pueden poner las categorías lo que ustedes quieran. Y lo bueno de esto es que a medida que pasa el semestre, los años, los cursos, estas preguntas quedan guardadas. Y ustedes simplemente van modificando preguntas o agregando más preguntas. Y pueden tener después incluso 100, 200, 300 preguntas para poder ejecutar distintas pruebas en distintos niveles. ¿Ya? Obviamente al inicio es una inversión de tiempo porque uno tiene que programar las preguntas. Pero esa inversión de tiempo es inicial. Después va a ser mucho más fácil el tema de la gestión. Para esto, nosotros siempre vamos a ir al curso. En este caso, yo ingresé, por ejemplo, a mi campus virtual y yo tenía varios cursos y voy a elegir el curso que yo necesito. Y si se fijan, yo voy bajando y acá abajo, a mano derecha, donde dice administrador, hay una parte que dice aquí, banco de preguntas. Yo activo esto y en este mismo sector yo voy a poner siempre categorías. Es lo primero que tengo que hacer. Ya. ¿La categoría qué es? La categoría es una forma de gestión para que yo organizar a través de temas, a través de conceptos o a través de dificultad las preguntas que yo quiero organizar. ¿Ya? Si se fijan, acá yo tengo hartas categorías porque he hecho esta capacitación en varias otras facultades, entonces voy agregando categorías. Ya, yo les voy a explicar acá cómo se hace esto. Si se fijan acá abajo, cuando yo baje, ustedes, esto va a estar en cero, va a estar blanco. Entonces ustedes bajan y acá dice añadir categoría. Acá dice categoría padre. ¿Qué significa esto? La categoría padre es el curso, es donde va a estar inserta una categoría. Si yo tuviese dos o más cursos, yo al pinchar acá, aquí, si se fijan, mi primer curso en docencia virtual. Y este es por defecto, yo no tengo más cursos para esto. Entonces, si yo tuviese dos cursos, aparecerían dos categorías padre, por así decirlo. En este caso vamos a dejar esta categoría por defecto, que es el curso en el que estamos acá, y yo acá le puedo poner el nombre a la categoría. En este caso vamos a seguir una correlación. Como yo ya tengo el tema 3, tema 4, vamos a hacer el tema 5. ¿Ya? Simplemente es por un nombre. Ahora, ustedes pueden organizarse, por ejemplo, si cada tema es una clase, es decir, cada sección nueva es solo una clase y ustedes abren 20 secciones para 20 clases, una buena forma de organizarse es que ustedes tienen prueba la sección 5, ustedes ponen nombre, tema 5, para vincular la prueba, la actividad y la evaluación con el tema de la clase. ¿Ya? O, si ustedes desean, le pueden poner a eso prueba 1, si les es más fácil, para considerar que esta es la primera prueba de este curso. Eso lo dejo a criterio de ustedes, ¿ya? Lo importante es que aquí en la información de la categoría ustedes hagan una breve descripción que les haga sentido. Es decir, por ejemplo, si es tema 5, yo voy a poner los contenidos que se abarcan del tema 5.
De esa forma, cuando yo empiece a revisar la base de datos, voy a saber más fácilmente que el tema 5 o la prueba del tema 5 abarcaba estos contenidos. ¿Ya? Esto es Armin, simplemente el enunciado. ¿Sí? Manuel, te hago una consulta. Sí. Si no estuviesen creadas las categorías, pero tengo bastantes preguntas porque no sabía, porque habían preguntas del profesor anterior, no sé, Ajá. ¿puedo reclasificar? ¿Puedo copiar, cortar esa pregunta y llevarla a una categoría, a una nueva categoría o no? Dentro del Sí, lo que curso, tiene que hacer ahí es ¿sí? armar las categorías primero y después ¿Sí? duplicar y mover la pregunta duplicada, moverla a la categoría que usted quiere. Ah, perfecto, ya, sí. ¿Ya? Duplicar y Porque, mover, ya, sí. sí, ¿cuál es la dificultad de hacer estas preguntas así como en nueva pregunta? Que uno llegue y la hace directamente por prueba. Es Claro, que después no cuando lo uno puedo quiere verificar. consultar, Sí. sale todo el listado. Entonces uno No, no sí, puede eso, separar. claro, eso me pasó en el curso, pero claro, no sabía el tema de las categorías primero, no, después me di cuenta al querer hacer la prueba, me di cuenta, se podía hacer por categoría, pero no lo pude, Sí, hay que reclasificarla, hay que ordenarlo eso, sí, pero para no hacer de nuevo la sí. pregunta. Sí, sí. Claro, ahí habría que ver porque en algunos casos no se puede mover la pregunta a una categoría, pero lo que sí se puede es eh, importar, bajar la forma de pregunta y después exportar. Entonces Ah, uno ya, puede hacer ese doble un clic, curso a otro, como se pero hace de se un puede curso a hacer, otro. Sí, sí. claro, Perdón, ¿puedo podría hacer hacerse. ¿Aló? Voy a Sí, probar hola, si... Sí, perdón, sí, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? sí. Sí, un poco con lo que están diciendo, si ya yo tengo armado varios cuestionarios y en esos cuestionarios tengo preguntas, sé que lo he hecho mal en algunas veces, porque no se parte del banco de preguntas, sino de un cuestionario y ese cuestionario que yo apliqué tiene unas preguntas. ¿Hay ¿Mm? alguna forma en la que nos puedas orientar de cómo sistematizarlo después para no perder ese trabajo? Sí. Yo les voy a ir comentando más adelante cómo se hace esto para después ir organizándose en las consultas. Vale, ¿Ya? gracias. Armin, ¿Sí? también se puede, las categorías para el caso de derecho, al menos, por ejemplo, se pueden hacer por unidad del programa de asignatura. Entonces, cuando uno tenga, por ejemplo, el examen, pueda elegir, no sé, 3, 4 preguntas de cada unidad o algo así para que quede como sistematizado. Exactamente. Justo No, iba para no, allá, mire. no, esa parte la entiendo, pero lo que yo digo es cuando ya lo tienes hecho por cuestionarios. Entonces, llevarlo de Claro, cuestionario a ordenarlo como lo estás haciendo ahora. claro. Ahí les voy a explicar cómo poder pasar las preguntas que se fueron hechas como desde cero en el mismo cuestionario a dejarlas en el banco de preguntas. Eso es lo que ustedes están preguntando, Sí, ¿cierto? sí, sí, Ya, gracias. súper, ya. Como dijo la profesora, la idea del banco de preguntas es eso, porque yo como puedo ordenar por unidades, por clase o por evaluación, como a mí más me convenga, por ejemplo, en un examen yo puedo ir tomando preguntas de distintas unidades para hacer como un review, cosa de ir viendo y confirmando si los estudiantes tienen este tipo de contenidos ya adquiridos, si los tienen bien aprendidos, si los pueden aplicar, tanto de la prueba 1 o la prueba 2. Lo positivo de esto es que yo le puedo ver al sistema que lo haga aleatorio. Significa que ningún estudiante va a tener las mismas preguntas en el mismo orden. A mayor cantidad de bancos de preguntas, mayor cantidad de posibilidades tiene el sistema de elegir. ¿Ya? Ahí les voy a explicar cuando lo veamos explícitamente, le va a quedar más claro. Entonces, yo simplemente acá yo pongo añadir categoría y este es el tema 4, ¿ya? O la clase 5. Y aquí yo lo que puedo hacer es agregar subcategorías. Para esto simplemente voy aquí a la categoría padre y voy a poner que la categoría padre de esta categoría va a ser el tema 5. Entonces acá yo le puedo inventar. Puedo inventar por conceptos, puedo inventar por dificultad, puedo inventar por el término que yo quiera. ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja es que si yo, por ejemplo, lo hago por concepto o por un contenido específico, yo puedo alternar preguntas de mayor y menor dificultad en ese concepto. Entonces, si yo después quiero evaluar los resultados de las preguntas fáciles, simplemente selecciono en resultados y me va a arrojar cuántas positivas, cuántas correctas tuvieron los estudiantes de las preguntas fáciles. Y luego las mismas puedo preguntar por las preguntas difíciles y hacer una comparativa, un match.
y decir, ah, mis estudiantes tienen este contenido aprendido fácil en un 85%, pero las preguntas difíciles baja a un 65%. Entonces ahí yo puedo empezar a reflexionar o puedo ir viendo qué elementos yo puedo hacer o potenciar para que mis estudiantes pasen ese delta del 85 y también lleguen a esos niveles por lo menos. Eso es parte del monitoreo y parte de la gestión personal que uno puede hacer. Por eso es importante el tema de las categorías, que le haga mucho sentido a uno. Cómo yo después puedo generar estos criterios para hacer un seguimiento en función quizás de algún modelo que yo ya esté aplicando hace años, de una forma de organización que a mí me haga mucho sentido, ¿ya? En este caso, yo simplemente por un tema para dejarlo más específico, lo voy a poner por dificultad, ¿ya? Esto es súper, no hay ninguna revisión estadística, esto es súper aleatorio, ¿ya? Azaroso, yo estoy haciendo esto solamente como ejemplo. Entonces voy a poner dificultad alta. Y acá lo mismo, voy a poner qué contenidos o qué información de la categoría a mí me puede ayudar para cuando ya pase mucho tiempo yo me pueda informar fácilmente de las preguntas de esta categoría requieren o son de esta información. Y vamos a hacer añadir categoría. Y así como yo hice una categoría que es dificultad alta, voy a hacer otra subcategoría que sea de dificultad baja. ¿Ya? Esto como ejemplo, siempre al tema como padre, y acá le pongo dificultad baja, o dificultad media. Y lo mismo, los contenidos que abarca, yo puedo hacer mucho más descriptivo, yo puedo poner contenidos, lo que yo espero, objetivos, lo que yo necesite, para que cuando yo después posteriormente revise este material sea súper simple acordarme. Ah, yo hice estas preguntas por este objetivo. Ah, yo cuando hice estas preguntas quería medir estos elementos. Entonces, así es como hablarme al yo del pasado al futuro, para yo después solucionar mi trabajo y aliviarme las cargas. Y aquí simplemente pongo añadir categoría. Vamos a trabajar solo con estas dos, ¿ya? Entonces, cuando yo ya tengo mi categoría y mis subcategorías definidas, yo comienzo ahora a hacer las preguntas. Y en este caso simplemente pincho aquí al costado. Si se fijan, dice preguntas. Aquí está el banco de preguntas y yo voy a las preguntas. Antes estábamos en categorías, pincho en preguntas. Y si ustedes se fijan, como este es un curso de prueba, esas son todas las preguntas que yo ya he hecho de prueba. Entonces, me tira esto como el banco general, pero yo le puedo pedir al sistema que me las ordene. Si yo, por ejemplo, lo quiero por tema, todas las preguntas del tema 1 que son dificultad alta, me las genera así. Lo mismo con el tema 2 y así. Yo siempre pongo dificultad alta y media como ejemplo. En este caso, vamos a ir al tema 5 porque acá no hay preguntas. Y esta categoría o subcategoría está vacía. Pero acá me sale crear una nueva pregunta. Y acá es donde yo integro la pregunta, de la misma forma que lo hice, por ejemplo, si hice cuestionarios de manera directa. Ya no hay ninguna diferencia, solo que yo las ordeno de otra forma en el sistema. Entonces, vamos a hablar de manera muy específica y de manera muy general también, con respecto a algunas preguntas, desde opción múltiple hasta el emparejamiento, que son las que tienen más utilidades. ¿Ya? Por ejemplo, opción múltiple, y aquí yo les voy a hacer varias recomendaciones, es una muy buena forma de pregunta, pero hay que tener ojo. Primera recomendación, el enunciado, que es la pregunta en sí, con las opciones de respuesta, se va a llamar ítem. Es decir, cada pregunta y cada respuesta o grupo de respuestas es un ítem, ya para que no nos confundamos. Entonces, el enunciado siempre tiene que tener como una idea base muy clara y muy específica, ¿ya? Y cuando ustedes redacten este tipo de enunciados, tienen que evitar ocupar ciertas palabras. Por ejemplo, generalmente. Si usted dice, generalmente el concepto de nación se entiende como, dos puntos, cuando yo agrego el generalmente, no estoy dando una opción que es concreta. Estoy diciendo una multiplicidad de opciones. Entonces, el estudiante puede tener la tendencia de no tomar la opción correcta porque no va a entender bien la instrucción. Ya, y esto es un tema de redacción simplemente. Entonces, evite esas preguntas, o sea, esas palabras como generalmente, porque en verdad confunden más que lo que pueden ayudar. Lo mismo, por ejemplo, con las negaciones. Si la pregunta está en función de un silogismo,
la negación, la palabra no, funciona súper bien. Pero cuando ustedes quieran hacer preguntas como ¿cuáles de estas opciones no corresponde al concepto de gobernabilidad o gobernanza? O el concepto de valor agregado, o el concepto de costo, ahí lo que están introduciendo también es un sesgo, pero es la comprensión lectora. Si el caso es inevitable que ustedes tengan que hacer este tipo de preguntas, porque hay muchas opciones que son correctas, agreguen la palabra no en mayúscula y con negrita, cosa que se destaque mucho, ¿ya? Pero si lo pueden evitar usar, háganlo. Es mucho más fácil siempre escribir los enunciados de una manera positiva, ¿ya? No en negativo. Otra cosa importante es que las respuestas sean súper coherentes en la forma de que están redactadas tanto en tiempos verbales con el enunciado, ¿ya? Es decir, que las respuestas sean un complemento del enunciado, pero al mismo tiempo que no sean tan parecidas entre sí. Es decir, hay muchas respuestas que quizás tienen un sinónimo distinto o tienen una palabra distinta, y ese tipo de respuesta genera harta confusión porque lo que nosotros queremos con las preguntas es saber si él sabe, no pillarlo. Entonces, mucho del aprendizaje no es memorístico, no es textual, sino que uno hace adaptaciones y adecuaciones a los conceptos en función de mis experiencias. Entonces, lo que yo quiero saber es si es que él comprende el concepto y si lo puede discriminar sobre una multiplicidad de otras preguntas, ¿ya? Porque las preguntas de selección múltiple son para eso. Después, si yo quiero complejizar, puedo hacer una pregunta de desarrollo o un artículo o una opinión donde él tenga que escribir algo. Entonces, en ese sentido, es mejor que las preguntas siempre estén escritas como continuación del enunciado, pero que sean diferenciables entre sí. Y al respecto, el lenguaje que ustedes tengan que ocupar siempre tiene que ser un lenguaje que ellos, los estudiantes sobre todo, ya conozcan. No utilicemos, por ejemplo, conceptos que no hayamos utilizado en clase de manera ya más habitual, o ocupar sinónimos de conceptos que ellos conocen, porque lo que va a pasar ahí es que el estudiante se va a enfrentar a un concepto similar, pero no igual, y se va a confundir y probablemente lo va a guiar no a la respuesta correcta, sino a tener más dudas que certezas con respecto a qué opción elegir, ¿ya? Yo les comento todas estas opciones, todas estas como premisas que uno tiene que tener de anticipación, porque la mayoría de las preguntas que uno después tiene que borrar, deslegitimar, anular, se basan en estas pequeñas sutilezas, porque hay mucho reclamo y cuando uno después lo ve con un ojo más crítico, claro, hay una delgada línea que separa la correcta de las incorrectas y es un poco capciosa a veces, uno no se da cuenta, ¿ya? Y esto no es un tema de que uno lo haga mal, es que como uno es experto en ciertos conceptos y materias, a veces uno da por sentado que es tan fácil, es tan diferenciable un concepto de otro, que es evidente, pero para nuestros estudiantes no lo es así, están en ese proceso todavía de adquirir esos conocimientos. Entonces, ante eso, ustedes por eso pueden poner preguntas de mayor dificultad o menor dificultad. Las de menor dificultad son literales, le pueden preguntar un concepto y definición y punto, y las de mayor complejidad pueden ser adecuaciones con ejemplos, emparejamientos, que ellos puedan inferir a través de cuál de los siguientes casos se adecua más al concepto, no sé, de SIF o al concepto de egreso, por ejemplo, u otro tipo de contenido, de manera tal que para los estudiantes ahí hay una separación. Esta pregunta presenta mucho más dificultad que esta otra, ¿ya? Y otra cosa importante, que en las opciones múltiples siempre se tienen que manejar de 3 a 5 opciones. En ese sentido, yo la de verdadero y falso no la recomiendo mucho, menos para un sistema virtual. ¿Por qué? Porque el verdadero y falso funciona cuando nosotros agregamos la valor, por ejemplo, que ellos justifiquen las falsas o justifiquen la opción elegida. Y ahí lo que yo tengo que hacer es ver que la verdadero o falso coincida con la justificación. Tengo que hacerlo manual. Online, es decir, a través de campus virtual, yo no puedo agregar en verdadero y falso que ellos justifiquen. Y también pierde el propósito de que sea autocorregible, la prueba, que el sistema me corrija a mí la opción correcta que yo ya elegí por defecto. En ese caso, mejor yo siempre voy a poner opción múltiple y le agrego 3 opciones. Y así es menos trabajo para mí y también es una forma más fácil para el estudiante, porque el verdadero y falso, lamentablemente, lo que introduce es un valor de azar bastante importante, la probabilidad 50 y 50 de acertar. ¿Ya? Entonces, a mayor cantidad de opciones de respuesta, de 3 a 5, mayor es la probabilidad de que el estudiante haya respondido al azar, sino porque tiene una noción
o un concepto claro o un conocimiento claro de lo que le estamos preguntando. Entonces el verdadero y falso lo que introduce es, estoy seguro de que él sabe. Entonces por eso es mejor evitar esta pregunta, ¿ya? Y en las opciones múltiples también hay que tener un cuidado de no poner todas las anteriores o ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque cuando yo introduzco este tipo de respuesta, de manera súper inconsciente le estoy introduciendo una variable de incertidumbre al estudiante que cuando no está seguro de una respuesta y ve que está todas las anteriores o ninguna, se la va a jugar como por descarte con estas opciones. Y no va a intentar buscar quizá en su memoria, buscar a través de ejemplos, o recordar cómo hacía un procedimiento a través de las otras opciones que ustedes le están dando. Entonces la sugerencia ahí es mejor dejar siempre 3 opciones si no tenemos una cuarta, o 4 si es que las tenemos, ¿ya? Y por último, otra cosa súper importante es que las claves de respuesta, es decir, las respuestas u opciones, tengan una redacción, primero, sencilla, pero que no sea ni muy corta ni muy larga. Porque cuando hay diferencias de redacción entre una u otra, uno ya por la cantidad de caracteres o palabras, uno puede introducir un sesgo de descarte o de posible respuesta correcta. Entonces, al respecto, si ustedes van a hacer una respuesta, mejor pónganse una meta de 1 línea, 2 líneas para todas las respuestas o media línea para todas iguales. Que ya desde lo visual y desde la redacción no hayan mayores diferencias con respecto a, esta es más larga, es posible que esta sea la correcta o al revés. ¿Ya? Eso como una sugerencia genérica. Las opciones múltiples, yo puedo cliquear, como ya le había comentado, y me sirven para que los estudiantes puedan identificar o discriminar ciertos conceptos. La verdadera y falso yo la descarto, pero funciona en el mismo sentido, pero la probabilidad de azar es muy alta. La respuesta corta es una buena metodología porque lo que hace es preguntarme un valor exacto. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Yo puedo hacer la pregunta, no sé, la OTAN fue fundada en el año y queda justo el espacio por parte de post Segunda Guerra Mundial. Entonces el estudiante tiene que responder numéricamente, el escribir el año, 1949, 1950, el año que corresponda. Y yo anteriormente, cuando yo programé la respuesta, yo programo valores, parámetros. Entonces, ¿cuál es el desafío de esto? Yo puedo preguntar incluso por nombres de autores, puedo preguntar por tipos de modelos económicos, por ejemplo, no sé, ¿cuál es el modelo de estado de bienestar? Y tiene que escribir o Keynes, o Marx, o Smith, cualquiera uno de los ejemplos, pero él tiene que escribirlo, no puede seleccionarlo. En el caso de los nombres, ¿cuál es el desafío? Que yo cuando programo la respuesta me puede preguntar distintas variables de mi respuesta correcta. Si yo, por ejemplo, escribo Marx como respuesta correcta, tengo que considerar que no va a faltar el estudiante que me va a escribir Mar o Marx con CS, falta ortografía, porque si el estudiante dice yo lo escribí mal pero era autor correcto, porque es un apellido alemán, un apellido complejo, tengo que yo después corregir eso de manera manual. Ahora bien, las correcciones en ese sentido van a ser mínimas. Si tengo 80, 100 preguntas de esto, en 100 distintas pruebas, no va a ser más de 10 o 15 personas que me pueden presentar este problema. De todas formas, van a haber 85 personas que ya el sistema los corrigió por sí solo. Entonces, costo-beneficio, a mí igual me sale a cuenta hacer estas preguntas, pero tengan en consideración que esto es simplemente para que ustedes puedan evaluar si el estudiante sabe como datos muy concretos, nombres de autores, años, tipos de normativa o resoluciones, por ejemplo, de las normas contables internacionales o, por ejemplo, procedimientos del Colegio de Contadores o, por ejemplo, algún tipo de ley específica o artículo específico del Código Civil o Penal. Con ese tipo de información funciona bien porque ustedes no le están dando opciones que elijan, sino que él tiene que ya saber, tiene que ingresar una opción manualmente. Para eso sirve, pero tengan esa salvedad que tienen que, al momento de poner las distintas opciones que el sistema va a considerar como buenas, poner, por ejemplo, si la respuesta correcta es célula, puede que alguien escriba célula sin acento y con acento. Puede que alguien escriba célula con S. Puede que alguien escriba celular y no célula.
Entonces, esas 4 opciones ya ustedes los complejiza a movilizar pensamiento de ya, tengo que tener al menos estas 4 variables cubiertas por el sistema, que en caso de que aparezcan estas variables en cualquiera de estos ámbitos o cualquiera de estas formas, la respuesta es correcta y le va a dar el punto al estudiante. ¿Ya? Lo mismo con los años. Si yo pongo que el año es 1945, deberé considerar que alguien me puede responder solo 45 y también va a estar correcto. O si es un artículo de ley, puede ser el artículo y el inciso, o simplemente el artículo, o simplemente el inciso. ¿Ya? Con esas variables ustedes considérenlo a la hora de generar este tipo de respuesta. La respuesta numérica y la calculada son respuestas que uno la está pensando para hacer fórmulas. La numérica es solamente la anotación de un número. O sea, es muy parecida a la respuesta corta, solo que acá yo le puedo dar, por ejemplo, que el estudiante ingrese variables y eso genera un resultado, que es como, por ejemplo, un programa sobre el cálculo del IPC, por ejemplo. Yo le puedo dar la fórmula y él tiene que decir qué número va en qué variable para sacar el cálculo. Y en la calculada es un poco más compleja porque ahí el estudiante tiene que ingresar un valor y ustedes pueden darle un rango de valor. Es decir, si la respuesta correcta es 0,3, ustedes pueden darle el rango de 0,1 para arriba y 0,1 para abajo. Es decir, si el estudiante responde 0,3, 0,4 o 0,2, va a estar en el rango correcto, se va a tomar como correcto. ¿Ya? Lo que sí este tipo de preguntas, sobre todo en cálculo, por ejemplo, si yo estuviese haciendo cálculos matemáticos, fórmulas, no sé, de ecuaciones diferenciales, o de funciones, o matrices, o de algún tipo de cálculo económico sobre algún modelo estadístico específico, no me va a servir mucho. Lo que sí me puede servir más son las tipo ensayo o de frente a una tarea. ¿Por qué? Porque muchos profesores lo que han hecho en estas preguntas es que el estudiante le indique el resultado a través de una frase donde él haga la interpretación del resultado, pero le solicita que suba en un archivo de imagen la foto de la fórmula, cómo calculó esto en un cuaderno. Entonces simplemente el estudiante hace todo el cálculo, saca foto con el teléfono y le sube eso como archivo extra. En las preguntas calculadas no se puede, como las respuestas, pero sí en las preguntas de ensayo y sí también en los formatos de tarea. Entonces, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, actividades donde ellos tengan que resolver problemas que nosotros les hemos dado con anticipación, es mejor considerar la opción de las tareas, donde el estudiante puede subir la fotografía del desarrollo y una respuesta, un análisis escrito en la misma tarea, en el mismo campus virtual, o si bien quiere dejar todo integrado de estas preguntas en el mismo cuestionario, tendría que hacer con la pregunta ensayo más que con la pregunta calculada. Esto sirve para cálculos bastante específicos, ¿ya? Pero para trabajo un poco más complejo, fórmula un poco más complejo, va a quedar un poco corto y también va a tomarles a ustedes un mayor trabajo con relación a cómo tengo que pensar que el estudiante puede ingresar los resultados. ¿Ya? Ahora, las preguntas de ensayo son preguntas bastante buenas cuando yo las puedo ir mezclando. Es decir, yo puedo hacer, por ejemplo, para la misma clase, 2 encuestas. Una que sea con preguntas de selección múltiple y una segunda parte de preguntas de desarrollo. ¿Cuándo aplican este tipo de comentarios? Por ejemplo, si yo hiciese estudio de caso y cada pregunta es condicionante para la pregunta siguiente, es decir, identifique dónde está mal aplicada la norma de contabilidad o las normas contables, en un caso X. Entonces el estudiante responde, pregunta de desarrollo. Aprieta siguiente y dice, en el mismo caso, ¿cuáles son los conflictos, los dilemas éticos con respecto al proceder de el protagonista versus el dilema ético que generó, no sé, control interno, o los problemas que generó a la ciudadanía o a los entes políticos o a Contraloría el accionar de esta empresa? El estudiante vuelve a gestionar. Y una tercera pregunta podría ser, según la evaluación de ustedes, en las otras 2 preguntas, ¿cuál sería la opción correcta y qué debió haber hecho el protagonista? Entonces, ese tipo de actividad, que es como un análisis de casos secuenciado, por ejemplo, las preguntas de esta opción múltiple no se pueden hacer, porque cuando yo agrego después aleatorizar las preguntas, va a tirar todas las preguntas desordenadas. En cambio, aquí hay una secuencia lógica, un orden. Entonces, cuando ustedes quieran intencionar, por ejemplo, actividades que tengan por objetivo una secuencia, no van a poder usar opción múltiple aleatorio,
ahí lo que pueden usar es opción múltiple tipo ensayo y sin aleatorizar, o una tarea donde ustedes le pidan a través de una secuencia a sus estudiantes que hagan un análisis parte por parte, ¿ya? En este caso, la opción múltiple les va a servir solamente para, perdón, el aleatorio de preguntas de cuestionario les va a servir para la opción múltiple, emparejamiento, y si ustedes desean agregar una pregunta de reflexión, de desarrollo, como las de ensayo, en donde ustedes les preguntan, a partir de la siguiente, o a partir del siguiente caso o ejemplo, le pueden poner una noticia, integre todos los elementos vistos en una posición con respecto a, no sé, fraude al FUT, o sobre la carga impositiva actual, o sobre cuál es la crítica que le puede hacer al IVA, o por ejemplo, cuáles serían las resoluciones en este caso, o por qué la Corte Suprema falló a favor de una persona que puede sacar su dinero de la AFP en enfermedad terminal. Cuando ustedes quieran hacer ese tipo de preguntas, funciona bien, porque puede pasar, como están todas revueltas, que la pregunta de desarrollo aparezca primero y después las preguntas de opción múltiple. Si ese es el caso que ustedes quieran hacer eso, la sugerencia ahí es que las instrucciones ustedes dejen muy claro que contesten siempre todas las preguntas de selección múltiples primero e independiente del orden en que aparezca, dejen la pregunta de desarrollo para el final, cosa que ellos puedan ir respondiendo y tenga coherencia entre las respuestas que hicieron de selección múltiple con la respuesta que van a construir en la pregunta de ensayo. ¿Ya? Y por último, la de emparejamiento es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque las otras opciones, excepto la de ensayo, es opción múltiple, verdadero y falso, respuesta corta, lo que usted está midiendo son identificar y reconocer. ¿Ya? Si le identifica concepto y reconoce concepto. Pero en el emparejamiento hay un nivel de aplicación distinto, porque usted puede poner, son dos columnas. Usted puede poner en la columna A conceptos y en la columna B puede poner ejemplos. Y le puede pedir al estudiante que vincule los conceptos con el ejemplo que ellos consideren más acertado o adecuado al concepto. Por tanto, lo que ahí está haciendo es que el estudiante está llevando un concepto abstracto a un ejemplo concreto. Y esas habilidades cognitivas son ya de orden superior. Estamos hablando de aplicación, de comparación, de análisis. Entonces, la pregunta de emparejamiento es una buena opción para pedir eso, porque son preguntas igual rápidas. Le puede poner una lista de 5 conceptos con 6 ejemplos. Uno de los ejemplos no aplica, por ejemplo, para generar un distractor. O que las 5 preguntas, los 5 conceptos tengan 5 ejemplos. Eso queda a consideración suya, ¿ya? Ahí no habría ninguna dificultad. Siempre cuando ustedes indiquen, por ejemplo, que hay más de una opción en las preguntas, digan cuánto. Por ejemplo, nosotros siempre sugerimos que todas las preguntas de selección múltiple tengan solo una opción correcta, pero a veces no es posible. Si el caso es que ustedes tienen más de una opción correcta, eviten decir al estudiante más de una opción es la correcta, sino que díganle 2 opciones son las correctas. De manera tal que el estudiante sepa cuántas son las opciones que tiene que buscar, porque si ustedes dicen simplemente más de una opción es la correcta, el estudiante puede decir que son 2, 3, son todas, entonces genera buscar o rebuscar y remirar y reinterpretar las opciones de selección múltiple, que al final más que aportar confunden. En cambio, si ustedes le dicen que son solo 2 opciones, las 2 primeras que él considere que son las correctas las va a tomar y va a seguir avanzando con el trabajo. ¿Ya? Eso es el paraguas general de las preguntas. ¿Hay más preguntas? Sí. Pero hay muchas de estas preguntas que, por ejemplo, las calculadas múltiples, que son mucho más complejas que la calculada normal, y hay otras que son de arrastrar y soltar imágenes que ustedes pueden utilizar bastante bien en conceptos con imágenes. ¿Ya? Pero eso es más complejo porque las imágenes y los conceptos tienen ciertos indicadores más subjetivos. A menos que ustedes hayan trabajado imágenes y conceptos con sus estudiantes en los trabajos diarios sincrónicos, las clases asincrónicas, no es recomendable hacerlo. Otra cosa son los ejemplos, porque los ejemplos uno generalmente los va hablando y puede utilizar ejemplos que son similares a los que usan en clase para ver si el estudiante puede aplicar el concepto con el ejemplo. Pero el tema de la imagen es mucho más complejo porque la imagen visualmente
está muy cruzada por distintos simbolismos que los estudiantes pueden significar de otra manera de la cual nosotros queremos que lo haga. Entonces, puede presentar mayores niveles de oposición, mayores malestar, te pueden discutir más los resultados, etc. ¿Ya? Para este ejercicio vamos a utilizar el opción múltiple y el ensayo, que son las preguntas más utilizadas. Eso no quiere decir que ustedes no jueguen con las otras, sería súper positivo. Vamos a partir con opción múltiple. No sé si tienen dudas, consultas, comentarios hasta ahora. Es harta info. Yo tengo una pregunta. Sí. Armi, no me quedó claro si cuando uno quiere buscar preguntas aleatoriamente, cada vez que generas un cuestionario para evaluar ciertos contenidos, todas esas preguntas se toman del banco de preguntas. Sí, para allá voy ahora. Ah, vale, ya, perdón. Sí. No hay problema. Sí, para allá voy. Sí, para dejar esta parte cerrada, que se entienda cuáles son las observaciones que ustedes tienen que tener ojo. Ajá. Vamos a sacar un material que no ha costado producir, que tiene que ver con el paso a paso de hacer todo esto, un material manual, tipo escrito, con pantallazo y todo, y con las sugerencias para que esté más a mano, ¿ya? De todas formas, esto va a estar por escrito, para que no se preocupen. Vale, entonces, gracias. La opción múltiple, vamos a partir con esto. Y los que ya han hecho preguntas, no tiene mayor diferencia, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Para los que no las conocen, la sugerencia es la siguiente. Si se fijan, acá está la categoría. Esto está alojado en la alta. En el nombre de pregunta, nunca pongan pregunta 1 o número de pregunta, siempre pongan un concepto. En este caso, yo, por ejemplo, voy a poner el concepto de elecciones. Elecciones presidenciales, ¿ya? Entonces la pregunta va a ser: ¿cuántos años puede ejercer un presidente en Chile? Y aquí vamos a poner una presidente en Chile. Esa es mi palabra. Entonces, cuando yo, por ejemplo, después haga la selección de preguntas, va a aparecer la categoría, que es elección presidencial, y va a salir el enunciado de la pregunta. Aquí yo puedo modificar el puntaje. Yo le puedo poner 2 puntos, 3 puntos, los que yo quiera. Consideren ustedes que si dejan que la pregunta tenga 1 punto y tienen 7 preguntas, el estudiante, si se equivoca en una pregunta, ya tiene un 6. Entonces la dispersión de datos de la nota es muy amplia y no necesariamente va a reflejar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué se recomienda de la literatura? Es que siempre dejen de 8 a 10 preguntas, una buena cantidad, o que aumenten el puntaje. Es decir, cada pregunta vale 2 puntos, significa que si el estudiante se equivoca en una, va a tener 12 puntos. Lo traducimos en nota, no va a ser un 6, va a ser un 6,3. Entonces la dispersión, la cantidad de escala de notas se va a hacer mucho más apretada y probablemente va a ser más fina a la hora de indicar en qué nivel de aprendizaje relacionado a la nota podría estar ubicado nuestro estudiante. Ya esa es una sugerencia que les hago. Lo mismo, por ejemplo, si ustedes alternan preguntas de desarrollo, también las preguntas de desarrollo tienen mayor puntaje. Entonces, ahí también les voy a explicar cómo calcular las preguntas de desarrollo y puntaje. Vamos a dejar esto en un solo punto. Retroalimentación general nunca le vamos a poner, porque cuando lleguemos al momento de configurar el cuestionario, que es la segunda parte, yo les voy a explicar qué significa que haya retroalimentación diferida o inmediata, que son uno de los problemas a los que nos enfrentamos los profes. Entonces en esta parte lo vamos a dejar en blanco. Y si se fijan, acá dice una o varias respuestas. Por defecto viene una opción. Si yo dejo esas 2 opciones, solamente la cambio aquí. En este caso yo voy a poner una. ¿Y que las respuestas se barajen automáticamente? Sí. Es decir, las respuestas nunca van a estar en el mismo orden para ningún estudiante. Y acá aquí yo puedo poner las opciones que son las que yo voy a entrar a los estudiantes. Por ejemplo, aquí yo voy a poner 6 años. Yo acá voy a poner 4 años. Aquí voy a poner 5 años. Y acá voy a poner 3 años. ¿Ya? Como el régimen presidencialista en Chile son de 4 años, la selección o la opción correcta es la B. Recuerden que esto va a cambiar de posición siempre.
Y para que el sistema reconozca que esta es la correcta, en calificación yo le pongo 100%. Es decir, el 100% de un punto va a estar asignado a esto. Ahora bien, si por ese motivo yo tuviese dos opciones, y acá yo le pongo dos opciones son las correctas, lo que yo tendría que hacer es tomar la opción correcta 1 y dejarle 50%. Y tomar, por ejemplo, la opción de 6 años también es correcta, dejar 50 más. ¿Qué va a hacer el sistema? Que si el estudiante responde estas dos opciones, va a tener el punto. Si solamente responde la opción 1 y la otra es incorrecta, le va a sumar 0,5 puntos. ¿Ya? Esa es la desafío con las preguntas de distintas opciones múltiples, que son más de una, que hay que dividir el puntaje. Porque si él se equivoca en una, pero acierta en otra, no hay que castigarlo con que no tiene ni un punto, sino que... Perdón. ¿Sí? Es que yo el otro día hice el intento con este sistema, puse 50 y 50, pero un alumno me contestó todas. Y el sistema le dio como si hubiera tenido el puntaje total, porque tenía dos correctas, porque como puso todas, entonces ¿cómo elimino yo? ¿Eso se puede hacer también? ¿O hay que entrar al nivel de dificultad, de cuánto es seguridad para que pierda con las otras? No sé cómo lo hace. Sí, hay que entrar a nivel de dificultad. Por eso es más complejo utilizar este tipo de preguntas. En ese caso es mejor, por ejemplo, poner 3 opciones. Lo que hacen muchos profes, como hemos visto, nosotros al menos por sugerencia, es que ellos hacen esto. En el enunciado ponen las opciones. ¿Sí? Entonces, cuando es más de una opción correcta, simplemente ponen acá A y B, B y C. Entonces se ahorran esto para no tener esos problemas, porque uno tiene que entrar a la opción de avanzada para después que los puntajes no se sumen. Es decir, que el estudiante no seleccione todas las respuestas, sino que solamente 2 y la otra las considere malas. Pero ahí es súper complejo, profesor, porque entran muchas cosas, como van cambiando la orden de las preguntas, pasa eso. Por eso nosotros sugerimos que no se haga más de una respuesta correcta. No, si yo Porque tuve que corregirlas manualmente, todas de nuevo. Sí, en ese caso es mejor dejar solo una respuesta correcta y poner en el enunciado de la pregunta las Sí. opciones. Y acá se pone A y B, B y C, o todas o ninguna, que Ya, no gracias. debería ser. Gracias. No, gracias a usted porque una súper buena sugerencia, profesor. Nosotros también ya nos habían contado de ese gran problema, por eso habíamos descartado el de uso de varias respuestas. Una consulta, al colocar así como lo mencionas, A y B, B y C, en el enunciado de la pregunta, sí, ahí no podría colocar sigla, que las respuestas sean aleatorias más adelante dentro de la pregunta, porque me podría desordenar el A y B o No, el orden de... Claro. no, porque lo que pasa es que usted lo que hace acá es poner A y B, ya esta es la opción A, opción B y la opción C, ¿cierto? Perfecto, sí. Entonces, lo que va a cambiar es el orden de acá abajo, pero yo aquí le voy a poner A y B correctas. Sí, Yo acá después puedo poner acá abajo otra formación, B y C correctas, y lo que va a hacer es que esto va a aparecer acá arriba y esto acá abajo, claro, pero no van a cambiar el orden interno. no van a cambiar, perfecto. Ya en la respuesta debo colocar el... Sí, Claro, no, claro, ahí, sí, si lo dejamos acá en el enunciado siempre queda igual. claro. Lo que van a cambiar son las respuestas, el orden de las respuestas, ¿ya? Claro, pero el texto de la respuesta se va muerto completo, claro. Sí, sí. ¿Cómo? El texto de la respuesta se va a mover todo completo, o sea, no cambia el orden de las letras. Claro, Cambia. esto de acá arriba se mantiene. Sí, sí, sí. Lo que cambia es acá abajo, las respuestas, las claves de respuesta. Claro. Que esa es la mejor forma que nosotros para hacer ese tipo de selección múltiple, donde hay más de una opción correcta, es mejor esa opción. Pero la otra tiene ese problema, que pueden contestarte todo y te dan igual los 2 puntos, el punto completo. Ya, muchas ¿Ya? gracias. Entonces, ustedes, por ejemplo, si uno utiliza más de 4 opciones, las otras se eliminan por defecto, no aparecen en la respuesta. Y acá simplemente terminan y ponen guardar cambios, no hacen nada más. Este otro elemento no lo toman en consideración. Y acá ya queda la pregunta, por ejemplo, de dificultad alta, selección múltiple, ya quedaría lista. ¿Ya? A ver. Vamos a poner ninguno.
No voy a cambiar el porcentaje. 100. Ahí me avisó el sistema. Guardar cambio. Y ahí está la pregunta lista. Esa es la primera. ¿Ya? Y ahora vamos, aquí yo puedo hacer 10 preguntas más del mismo concepto, de los mismos elementos, y yo después puedo ir ahora a cambiar la dificultad. Quiero hacerla de dificultad media, y nuevamente me deja vacío, no tengo ninguna pregunta, y aquí construyo. Vamos a hacer una pregunta de tipo ensayo. Entonces pongo agregar, y acá lo mismo, pongo un concepto, y aquí yo puedo poner, por ejemplo, una pregunta de reflexión. Entonces puedo poner salud, ¿ya? Y puedo hacer una pregunta como, a su juicio, ¿cuáles son las medidas económicas más acertadas para enfrentar la actual crisis? Ya una pregunta que estamos pasando, todos tenemos algo que decir, y acá sí, la idea cuando uno hace preguntas de desarrollo es inmediatamente darle los criterios. ¿A qué me refiero? Decirle qué espero yo que esté en la respuesta que en la pregunta que le estoy haciendo, que esté incluida la respuesta. Es decir, le voy a preguntar, indique un argumento con 2 citas de autores distintos, cuide la ortografía con más de 5 errores, se descontará un punto. Además, agregue una conclusión, limitación y proyecciones. Ya, ¿por qué es importante que escribiésemos este tipo de cosas en la pregunta? Porque de forma súper fácil, lo que acabamos de hacer es darle los criterios de qué tiene que contener la respuesta. Y yo esto le puedo agregar un valor numérico por presencia o ausencia. ¿A qué me refiero? Si se fijan, yo le pregunté que indique un argumento. Si está el argumento es un punto, con 2 citas de autores distintos. O sea, cada cita es un punto. Son 3. Cuya la ortografía con más de 5 errores se descontará un punto. Es decir, que los 5 errores son un punto. Ya tengo 4 puntos. Además agregue una conclusión, 5, limitación, 6 y proyecciones, 7. Es decir, yo puedo poner que esta pregunta vale 7 puntos y simplemente si el estudiante no puso proyecciones le descuento un punto. Si el estudiante no puso la limitación le descuento otro punto. Y así. Entonces, a mí me es mucho más simple porque esto es una especie de rúbrica, pero no es una rúbrica, se llama pauta de cotejo, donde yo pongo criterios y si están en ausencia o presencia. Y ahí mi parte como docente, y para hacer el tema de la retroalimentación más profunda, yo puedo ahí juzgar si es que la limitación corresponde o tiene alguna relación, por ejemplo, con el argumento inicial o con el desarrollo de la respuesta. ¿Ya? Pero al estudiante, si usted le dice, mira, yo te pedí 2 citas y me pusiste 1, por eso tienes un punto en eso. No va a haber mayor discusión, porque claro, yo le pregunté y le di todos los elementos necesarios de la respuesta. ¿Ya? Esto es una forma súper sencilla para poder modelar respuestas y para poder integrar en las mismas respuestas que estoy esperando que el estudiante escriba, conteste y considero reflexiones. Entonces, de esa forma, yo también tengo una guía para la puntuación. Como le voy a entregar un punto a cada uno de los elementos que hay acá, simplemente es más fácil para mí descontar. Si el estudiante tiene 4 errores ortográficos, le hago un comentario, tuviste 4 errores ortográficos, estuviste al límite, ojo para la próxima vez, o es importante que cuides tu redacción, etc. ¿Ya? Entonces con el enunciado, más o menos de esta forma, esta retroalimentación se mantiene, no hacemos ningún tipo de retroalimentación general, y acá me pregunta varias cosas que son súper importantes que yo tenga en consideración. Formato de la respuesta, editor HTML, significa que el estudiante puede responder en cualquier formato, es decir, en un computador, en su teléfono, en un tablet. Como que el soporte aguanta cualquier tipo de formato, y por defecto viene así,
no lo cambien, manténganlo así mismo. Pero acá dice requerir texto. ¿Qué significa esto? Que el estudiante tiene que introducir un texto, es decir, va a venir una caja como esta de acá, donde el estudiante tiene que escribir su respuesta de manera directa. Esta es la mejor opción porque la respuesta queda vinculada inmediatamente en campus virtual. Yo no tengo que descargar ningún archivo extra para poder corregir la pregunta. Entonces, en temas de gestión, si tengo 100 estudiantes, me voy a ahorrar, si en el mejor de los casos tengo que gastar 30 segundos por estudiante en descargar un archivo, me voy a ahorrar 50 minutos, 30 minutos, en el mejor de los casos. Si es un minuto, son 100 minutos, casi 2 horas descargando archivos y 2 horas más para subirlo. Entonces, pues es importante que ustedes requieran este tipo de preguntas, que el estudiante escriba directamente en el campus virtual. Y si se fijan, acá está la extensión. Yo puedo pedir desde 5 líneas hasta las 40 líneas. También, siempre decidan esto en función de la carga, es decir, cuántos estudiantes tienen que corregir. Si tenemos 50, 60 estudiantes, lo mejor es que sean de 5 a 10 líneas, no más que eso. Si tenemos 30 estudiantes y una pregunta más compleja, podemos quizás dedicarle 20 líneas o 15 líneas. Lo importante es que ustedes le expliciten acá el máximo 10 líneas, para que el estudiante también al momento de pensar en la respuesta también tenga cuál es el límite de la misma. ¿Ya? Y acá viene otro tema importante. En el caso de que tengamos preguntas con cálculo matemático o de fórmula, yo le puedo permitir que el estudiante suba archivos. Él perfectamente puede hacer una respuesta en un párrafo acá muy corto de una interpretación sobre un modelo o sobre algún tema en específico, y yo le pido que él suba un archivo. Un archivo. Acá el sistema de preguntas, si son opcionales los archivos, yo lo puedo dejar que sí. ¿Cuál es la opción? Si yo le pido que tenga que subir un archivo obligatoriamente, si el estudiante no responde la pregunta de desarrollo porque no la sabe, el sistema no le va a dejar enviar la prueba hasta que él no haya subido un archivo. Por tanto, es mejor dejar que sea opcional, pero nuevamente ir a las instrucciones y poner suba el desarrollo de la fórmula en formato imagen, y aquí puede ser, no sé, JPG u otros, de manera obligatoria. ¿Ya? Si no lo sube, la respuesta no se considera buena. Entonces usted deja que él tenga que subir un archivo de manera opcional, pero para que no me suba cualquier archivo, es decir, no me suba un documento, un PDF, porque así yo la imagen la puedo ver facilito, o sea, es muy simple verla. Pongo elegir y simplemente voy a seleccionar y buscar donde diga imagen. Archivos de imagen. Acá, cuando yo pincho aquí, todos estos se quedan automáticamente seleccionados y voy a guardar cambios. Entonces, el sistema lo que me va a pedir es que el estudiante suba un archivo opcionalmente en cualquiera de estos formatos. ¿Ya? Eso es en caso de que yo le solicite, por ejemplo, en una prueba o en una pregunta que tenga que calcular algún tipo de cosa, que me suban al desarrollo. Si no aplica, es decir, ellos solamente van a escribir una respuesta, yo simplemente acá pongo no, y si se fijan yo no puedo hacer nada acá, quedo bloqueado. Si pongo sí, lo sube. ¿Por qué es importante ponerle límite a la cantidad de archivos? Porque de esa forma también es un descanso para mí. El estudiante tiene que asegurarse que el archivo que va a subir es el correcto, no me va a subir 3, 4 archivos, yo no me voy a quebrar la cabeza buscando cuál es el correcto, cuál es el orden. Tienen que pensarlo al estudiante. Para eso, siempre la instrucción es póngale en un archivo, suba las 3 preguntas, indicando claramente en el desarrollo a qué pregunta corresponde cada una de las fórmulas. Y listo. Siempre la solución está acá arriba, en el enunciado y en las instrucciones. Esto nos soluciona todos los problemas de acá abajo. ¿Ya? En este caso voy a dejarlo como no, simplemente porque vamos a hacer otro tipo de preguntas. Y acá no toquen nada excepto cuando dice información para el evaluador. Supongamos que va a evaluar otra persona esto, un par ciego, alguien de afuera o que no está habituado a este curso. Usted acá puede dejar elementos que puedan ayudar a los contenidos. Por ejemplo, fíjate en esto, o los contenidos relevantes son aquí, estos y estos y estos. Pero si ustedes son las mismas personas que van a evaluar, esto no corre y simplemente se lo saltan.
¿ya? Y ponen guardar cambios. Y automáticamente lo que hace acá es generar la pregunta. Ya, y hagamos imaginación y supongamos que tenemos todo nuestro banco de preguntas listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a docencia virtual. Yo voy a ir acá a distintas tareas. Voy a activar edición. Vamos a añadir una sección nueva. Solamente para esta. Y voy a añadir actividad o recurso. En este caso voy a añadir cuestionario. Pongo agregar. Y aquí viene la configuración del cuestionario, que esta es la parte B del taller. ¿Qué significa cada cosa? Nuevamente, voy a poner el nombre de la prueba a la evaluación. Puedo hacerlo por evaluación 4, o tema 4, o evaluación 1, tema 4, como yo considere mejor. ¿Ya? En este caso, simplemente poner evaluación 1. Va a ser la primera evaluación. Y le voy a poner tema 4. En la descripción, siempre tienen que poner las instrucciones. ¿Ya? Y seleccionan aquí para que aparezca después, cuando yo guarde todo esto, van a aparecer las instrucciones por defecto así, en gigante. ¿Ya? Para que el estudiante las pueda ver de forma súper fácil y rápida al momento de ingresar. ¿Qué tienen que contener las instrucciones? Como elemento genérico, tienen que tener, primero, la apertura de tarea o la apertura de la evaluación. ¿A qué se refiere? Cuándo se va a dar inicio a la actividad y la hora, y hasta qué hora o plazo tienen límite los estudiantes para realizarlo. ¿Ya? Y queda súper claro esto en específico. Límite de palabras. Por ejemplo, si yo hago una tarea o el ensayo tiene una pregunta de ensayo, tiene una limitación de palabras. ¿Ya? Por ejemplo, la ponderación. ¿Cuánto vale la actividad del total de la nota? Vale un 10%, un 15% del total, que él sepa. Y otra cosa importante es también el plan B. ¿Ya? Y el plan B es simplemente que los estudiantes puedan escribir algún correo en caso de un corte de energía, una caída de internet, tuvo un problema técnico, que el estudiante les pueda avisar a ustedes que tuvo un problema en la resolución del trabajo. ¿Por qué funciona muy bien esto? Porque cuando nosotros hacemos este tipo de actividades lo podemos hacer de manera sincrónica. Ya muchos profesores pueden dejar abierta la actividad desde las 6 de la tarde de hoy hasta mañana sábado al mediodía. Los estudiantes pueden hacer su prueba de selección múltiple o pueden subir su actividad en ese horario. Hemos encontrado que la mayoría de nuestros estudiantes trabajan de noche, bien tarde, por ABC motivo, y entre esos motivos está en que es más tranquilo, tiene una conexión a internet más estable, algunos se concentran mejor de noche porque no está el bullicio de la casa, otros porque los papás trabajan con los computadores y los desocupan después de su horario laboral, por tanto ellos pueden utilizarlo. Hay un sinfín de variables que hay que considerar. Entonces, cuando el estudiante está en un horario en los cuales nosotros no estamos disponibles para responder, siempre es bueno tener un plano, una contingencia en caso de emergencia. Él pueda avisar, por ejemplo, profesor, se cortó la luz, volvió recién, mi actividad quedó a medias. ¿Qué podemos hacer? ¿Me puede dar más plazo? ¿Lo podemos conversar? Etcétera. Entonces, eso genera un mayor vínculo y también genera que el estudiante le baja la ansiedad y puede tener menos incertidumbre o crisis con respecto a una contingencia que está fuera de sus manos, que son súper usuales, sobre todo con los temporales o en los lugares donde vivan nuestros estudiantes, que pueden ser lugares muy rurales o ciudades muy lejanas a Temuco. Entonces, eso es súper importante, que ustedes pongan a quién contactar, puede ser su correo personal o puede ser un correo del curso, y esto es simplemente una formalidad de aviso. Ya él, una vez que se restablezca el servicio, va a poder volver a hacer el intento. Pero es imperativo que él avise para que ustedes estén en conocimiento cuando después descarguen la base de datos con los resultados, ustedes sepan que Armin Ramos va a tener 2 resultados, porque el primero no lo terminó porque él me avisó, pero el segundo yo lo tomo en consideración. Ya una forma de protocolizar las pruebas y el formato de hacer pruebas. No sé si tienen duda o consulta hasta este momento. Perdón. ¿No? ¿O algún comentario? No, una duda porque yo apliqué el otro día una prueba que
que incorporé preguntas de desarrollo, o sea, de ensayo, y preguntas de alternativa, y que Ya. el sistema las mezclaba aleatoriamente. Entonces, el problema fue que algunos alumnos, porque uno más o menos calcula tanto tiempo para las de alternativa, tanto para las del desarrollo. Y ocurre que como el sistema las estudia aleatoriamente, a algunos les quedaron las pruebas de desarrollo para el final. Y se sintieron afectados porque en realidad le dieron a cada pregunta alternativa el total del tiempo, por así decirlo, 3 minutos. Y para las del desarrollo, donde uno más o menos calcula que va a ser entre 4 y 5 o 6 minutos, no les alcanzó el tiempo. O llegaban más fatigados. Entonces, yo no sé si uno puede dividir la prueba en 2 partes o eso tiene que hacerlo necesariamente como 2 cuestionarios separados y con horario de inicio y término distintos. ¿O Mire, se puede hacer hay... que lo haga el sistema? Claro, por el sistema no se puede. Cuando uno pone aleatorizar, aleatoriza todas las preguntas de la misma cuestionario. Ya. Ahí hay 2 soluciones, profesor. La primera, usted puede, como bien dice, puede separar el cuestionario en 2 partes, o en 2 cuestionarios distintos. Uno de selección múltiple solamente, y otro de las preguntas de desarrollo. O la otra opción es dejar solo un cuestionario, pero en las instrucciones hacer la advertencia. Es decir, este cuestionario tiene tanto tiempo, considere que va a tener estos minutos, por favor conteste lo más rápido las preguntas de selección múltiple, haga todo en las instrucciones. Y otra cosa que cuando nosotros sugerimos, cuando dejamos, por ejemplo, el tema de con tiempo en contra, es decir, un límite de tiempo, siempre hay que dejar un delta. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo considero que por cronómetro y por expertise presencial, esta prueba no dura más de 35 minutos, considere que la conectividad de muchos estudiantes es súper lenta. Entonces, de que pasen de una pregunta a otra, se demora harto. De hecho, en otras facultades lo que nos han indicado es que los estudiantes, por ejemplo, le han solicitado formalmente que los profesores agrupen cada página con 4 preguntas. Porque así, cuando carga la página, pueden responder 4 preguntas y no solo una, que funciona mejor en tiempo, porque la conectividad de muchos es muy mala. Entonces ellos pueden ver 4 preguntas, las marcan como corresponde y se demoran menos tiempo, que es el tiempo de carga de descarga de datos de una página a otra. ¿Ya? Entonces, nosotros no lo habíamos considerado tampoco y claro, pues tiene mucho sentido, porque el tema del tiempo va a correr indistintamente de la conectividad del estudiante, porque lo que carga es la información. Entonces, por eso es importante quizás, si uno piensa que son 35 minutos, agregar un delta de 10. Entonces dejar una prueba de 45 haciendo la indicación en las instrucciones. O la otra opción que usted bien indicaba es dejar una prueba de selección múltiple y la segunda parte, un segundo cuestionario de desarrollo. Y ahí también hacer una instrucción, según su expertise, cuál es la mejor forma de iniciar, con las preguntas de desarrollo o con las preguntas de selección múltiple. Ya, porque las estrategias son distintas. A mí, por ejemplo, la selección múltiple me puede servir para refrescar conceptos que voy a utilizar en las pruebas de desarrollo. Muchos estudiantes parten así, confirman que lo que ellos están pensando es correcto porque las opciones calzan con lo que ellos pensaban que estaba bien, para después abordar las preguntas de desarrollo, o algunos estudiantes prefieren atacar las de desarrollo porque son más demandantes y después hacer las de selección múltiple. Gracias. ¿Ya? Entonces, eso en consideración a la metodología. Acá, por ejemplo, en temporalización, es cuando se abre el cuestionario. Siempre hay que habilitarlo manualmente. Yo pongo habilitar y aquí se abre la fecha de inicio. Por ejemplo, lo vamos a dejar para hoy a las 18:30 horas. Y la prueba se va a cerrar mañana 27 a las 12 del día. ¿Ya? Entonces yo le pongo esto en las instrucciones de acá arriba al estudiante, que este es el plazo que tiene. Al mismo tiempo, si le voy a dejar tiempo, como recién les comentaba, siempre dejen un delta. Si ustedes consideran que la prueba no es de más de 45 minutos, denle 55 o denle 60 minutos. Ya, si el estudiante en 60 minutos no va a poder buscar información externa sobre los contenidos, porque para 60 minutos de prueba es como, no sé, 3, 4 preguntas de desarrollo y de selección múltiples también, varias más. Entonces, consideren eso en función de la conectividad. Mejor prevenir que después nos lleguen los correos con respecto a que no le alcanzó el tiempo, que es plausible. Y Perdón, si se fijan, Arvin, ¿sí? perdón, Sí.
Pero eso que tú dices, por ejemplo, dejar una prueba de, qué sé yo, 3, 4 preguntas de ensayo abierta de un día para otro, o sea, ¿es recomendable o no? Porque, o sea, nosotros circularían las preguntas, las respuestas, o sea, alcanzan a copiar todo, pues, ¿cachai? Claro, sí. No, esto es un ejemplo. Lo que hacen muchos profes es, por ejemplo, se conectan o la clase parte a las 4 de la tarde y dejan el horario de prueba desde ya hoy día a las 16 horas, que es el horario de clase, 16:30, y ellos están conectados para responder como consulta. Y si la clase termina a las 6 de la tarde, lo que hacen mucho es dejarle una hora extra, hasta las 19 horas. Ok. Entonces, eso siempre depende también de un diagnóstico que hagamos nosotros con nuestro grupo. Si hay un curso que tiene muy mala conectividad, chuta, quizás correr el riesgo de dejarle 12 horas para que hagan la prueba, corriendo quizás un riesgo de que puedan copiar, pero ahí hay un dato importante. Si yo hago preguntas de desarrollo, la posibilidad de copia es bastante baja porque es muy notorio. Entonces, que yo tengo que leer las respuestas. Entonces, es muy fácil identificar un plagio o una copia entre dos personas. Y ustedes se los pueden comentar incluso. Entonces, mejor que cada uno se enfoque en lo suyo, no así con la respuesta de selección múltiple, que ahí es mucho más fácil que copien. Entonces, eso como sugerencia le podemos hacer. En el caso que ustedes tengan que dejar más tiempo por la conectividad de una actividad, aumenten la complejidad con preguntas de desarrollo o preguntas que sean aplicables a un contexto más cercano laboralmente o profesionalmente hablando. Un caso, que ellos ejemplifiquen, que hagan una reflexión, que busquen información o busquen una cita entre los autores. De hecho, si ustedes le piden una cita, la probabilidad de que hayan dos citas idénticas en un trabajo es bajísima, a menos que se estén copiando. Y ellos también lo entienden así. Entonces, ustedes igual movilizan que ellos tengan que hacer un trabajo más profundo. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué, profesora? Sí, yo Entonces, también, mira, yo ya les apliqué una prueba, pero no sabía hacer esto de los cuestionarios, entonces le hice como tarea ¿ya? y con casos y les di 2 horas de día y anduvo bien, fíjate, no, salvo 2 Sí, casos no tuve problema, sí, sí. pero Generalmente van bien. Sí, el tema es que cuando detectamos que hay estudiantes que tengan problemas de conectividad ya recurrentes, ahí hay que quizás pensar en una estrategia un poco más diferente. Pero si hasta el momento ha ido bien, no cambiaría la forma de hacerlo. ya, ¿Ya? muchas gracias. No de qué. Entonces, esto con la parte de temporalización. Acá, esto manténganlo porque lo que significa es que si el estudiante contestó 19 preguntas de 20 y se le acabó el tiempo, el sistema corta y le va a contabilizar las 19 preguntas contestadas como preguntas guardadas en el sistema. Porque hay otra opción, que es esta otra, que dice que el envío debe hacerse antes del tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Es decir, si el estudiante respondió 19 de 20, se acabó el tiempo, en el sistema va a quedar registro de 0, como que él no respondió nada. Mucho castigo. Entonces, ante eso siempre mantengan esta opción que viene por defecto. Ya no la toquen. Y nos vamos a calificación. Y en calificación, acá lo más importante de esta sección es, primero, el tema de los términos de los intentos permitidos. ¿A qué significa esto? Si yo dejo un solo intento, ya limito a mi estudiante que solamente tenga una oportunidad. Generalmente es una súper buena opción. ¿Cuál es la dificultad? Es que nuestros estudiantes, como hay tanta variedad con respecto a las dificultades técnicas que puede haber, se les corta internet o la luz. En algunos casos el sistema los puede sacar y eso es como un intento válido y no van a poder volver a ingresar. No hay caso. Y el gran problema es que cuando ya los estudiantes hay una respuesta en el sistema, o sea, lanzaron la prueba y ya un estudiante respondió y esos datos quedaron en el sistema, nosotros no podemos ingresar a configuración acá y modificar nada. No lo permite el sistema porque lo que hace es borrar o invalidar los datos que ya están. Supongamos que más del 70% del curso, el 50%, ya hizo la prueba, y tenemos que cambiar todo por uno y perder la 50% de datos y pedir a nuestros estudiantes que lo hagan, va a ser un súper problema. Entonces, acá lo que sugerimos es simplemente poner sin límite, pero aquí en las instrucciones indicar claramente que tienen solo un intento y que en caso de emergencia, por favor, se contactan con el profesor.
e intentan la prueba de nuevo. Pero tiene que haber una justificación de por qué lo van a hacer de nuevo. La evidencia en los muchos cursos que han aplicado esto acá en la UFRO es que la mayoría de los estudiantes nunca utilizan mal ese recurso. Es decir, las pocas veces que se ha utilizado es porque hay un problema técnico serio, hay un corte de energía, etc. Ahora bien, si hay un flash y el internet se cae y vuelve a recuperarse, lo que hace el sistema es preguntarle al estudiante, ¿desea continuar desde donde quedó? Es decir, que las otras preguntas ya quedan guardadas por defecto. El estudiante simplemente responde sí y continúa la prueba con el mismo tiempo que le quedaba y continúa todo en las mismas condiciones. ¿Ya? En algunos casos más extremos, cuando hay cortes de luz, apagones o cosas así, ahí literalmente el sistema te bota. Pero son pocos casos, pero suceden. Y en esos casos, si yo no he puesto acá sin límite o dos opciones o le pongo solo una, el estudiante no va a poder volver a entrar. Entonces vamos a tener que buscar otra forma de tomarle la prueba. Quizás por un Google Form o incluso duplicar la prueba y mandarle esta prueba solo a él. Y eso también involucra que yo esté atento al correo, a los problemas, que esté conectado todo el rato que dure extra la prueba si es a nivel sincrónico. ¿Ya? Entonces, como sugerencia les puedo dejar el sin límite, pero siendo muy específico que solo tienen un intento y que en caso de problema, por favor lo indiquen o lo comuniquen inmediatamente con el profesor o al correo del curso. Como la mayoría va a aplicar estas pruebas en horarios de clase y quizás extendido media hora extra o una hora más, ahí les va a llegar automáticamente la información o a través del WhatsApp del curso o el canal que ustedes hayan definido con el curso para poder comunicarse. ¿Ya? Eso es lo que significa esto de los intentos permitidos. Vamos a ir a esquema. ¿Qué significa esto? Que en cada página va a ir una pregunta. Como ya nos comentaron muchos estudiantes, a ellos les acomoda que vayan de 2 o de 4. Entonces yo, por ejemplo, si tengo 15 preguntas de selección múltiple, van a ir agrupadas de cada 4 preguntas, va a aparecer en una sola hoja. Respondo las 4 y pongo siguiente y me da 4 más. Y así sucesivamente. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? El pro de esto es que cada vez que yo ponga las 4 preguntas, hay alguna posibilidad mínima de que los estudiantes saquen fotos y las compartan. Sí, existe, como en todo tipo de actividad. Pero el pro es que los que tengan mala conectividad lo van a poder hacer de manera más fácil, y van a poder tener más niveles de seguridad para la prueba y menos incertidumbre de cuándo va a cargar mi pregunta. ¿Ya? Ahora bien, si el curso tiene súper buena conectividad, no hay ningún problema de internet, yo lo puedo dejar así, porque el pro de esto es que obliga a mi estudiante a que se enfoquen solo en esa pregunta. La pregunta está fácil, la contestan. Está difícil, va a poner siguiente. Y cuando ponga siguiente va a ir dejándolas para el final, las preguntas que le costaron más, y después pone atrás y vuelve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por defecto viene que el método de navegación es libre. Entonces, esto permite que el estudiante avance o retroceda según su necesidad. Según si la pregunta hay que usar es más simple, la puede abordar de mejor forma, más rápido, él va avanzando. Y después puede revisar las preguntas que le generan mayor dificultad. Si usted pone nivel secuencial, lo que significa esto es que el sistema lo va a obligar a responder la pregunta sin opción a cambiar la respuesta. O sea, para poder avanzar tiene que responder. Y si respondió y después se acordó quién era la respuesta, no puede ser atrás. Y este método es súper punitivo porque al fin y al cabo le cambia las reglas del juego a los estudiantes con lo que están acostumbrados a hacer en respuestas, en preguntas o evaluaciones presenciales, que la mayoría busca y va respondiendo lo que le parece más fácil y después va dejando más tiempo para las otras. Entonces esta descártenla por completo y simplemente cuando lleguen a esta opción de esquema, simplemente fíjense cómo van a agrupar en cada hoja, cada cuántas preguntas. Pueden dejar de 2 preguntas, que también es un buen número, que es bastante abarcable y también no genera mayor problema, pero sí le va a permitir al estudiante que la carga de página va a ser mucho más rápida en función del tiempo que le deje. Y cuando dice repaginar, ¿sí? No, que ayer en la reunión de profesores que hubo de escuela dijeron eso, que estaba prohibido ese esquema de navegación secuencial. O sea, que siempre hay que darle la oportunidad de volver para atrás. Esa fue una
instrucción de rectoría o vicerrectoría, no sé qué. Exactamente, porque generó mucho malestar con los estudiantes, porque como presencialmente ellos pueden ir avanzando en las hojas y dejar, sentían que era un castigo muy grande o los forzaba y los estresaba más de la cuenta. Entonces se decidió mejor dejar el mismo método que es la navegación libre para que los estudiantes tuviesen las mismas reglas del juego que han estado acostumbrados históricamente. ¿Ya? Entonces, eso con esquema. Luego Perdón, vamos perdón, Carmen, Sí, cuando eliges la opción de colocar 2 preguntas juntas o 3 en una hoja, ¿son aleatorias cuando aparecen? siempre. Por eso se Vale, activa el repaginar. Significa vale, que van a aparecer incluso en distinto orden todas las preguntas para todos los estudiantes. Y también las ok, respuestas. claro. ¿Ya? Perdón, pero esto favorece la comunicación de las preguntas. Porque si yo puedo abrir y dejar sin contestar para volver después, tengo ese tiempo para enviar las preguntas a otro para que las haga, y si se organizan como grupo, contestan la prueba en grupo. Sí, Sí, es verdad que ve más preguntas. Cada uno va a ver más preguntas porque va a haber 3 a la vez. sí. Pero cuando yo llegue al final y les muestre el tema del banco de preguntas, ahí va a haber mucha más claridad de por qué es bueno el banco de preguntas. ¿Ya? No, Denme no, yo me refería al alumno. Sí, también. Es por eso, porque cuando... Pero ya, me es por voy a la adelantar un... probabilidad, ¿no? La Sí, probabilidad de que le salgan las mismas preguntas a cada uno al mismo tiempo. No, es que por eso, que pueden organizarse y se van, abren varios. Y dice, ya tú contestas 3 preguntas, tú contestas 3 y después... y siempre, o sea, es porque originalmente la instrucción era que no fuera secuencial. O sea, que fuera sí, secuencial precisamente para evitar Claro, esta situación. sí. ya. Y en otras Ahí, universidades sí se está trabajando. Aquí me llama la atención que acá no se permita. ya, sí, entiendo. Lo que pasa es que por eso es que estamos tratando de potenciar el tema del banco de preguntas y que en el banco de preguntas haya un gran volumen de preguntas para que el sistema elija, para evitar esa opción que usted indica, porque cada estudiante al ingresar, ingresa con su ID o con su usuario Sí. UFRO. Entonces ellos, independientemente de que salgan 3 o 2 preguntas, esas 2 preguntas no necesariamente le van a aparecer a otros estudiantes. Y por lo mismo, como comentaba, por ejemplo, la profesora acá del tema de la temporalización, que ustedes pueden trabajar de manera sincrónica, es decir, dejar un horario trabajado con su estudiante o acordado con el estudiante de la prueba más un extra de media hora para que puedan responder las preguntas en función de eso. Entonces, claro, la posibilidad de copia siempre existe, de hecho presencialmente también es una posibilidad importante. Ahí Sí, lo pero aquí que es mucho tenemos más alta. Claro, es alta, por eso la sugerencia de ir haciendo una mixtura con respecto al tema de las actividades, generar estas preguntas de desarrollo, independientemente que quizás copien en un par de preguntas o varias preguntas de selección múltiple, la pregunta de desarrollo no pueden hacer y ahí va a quedar evidenciado si saben o no saben. Eso es Pero mucho más complejo. ¿Sí? sí, quería hacerte una pregunta, o dos más bien. Una, no sé si eso va, me imagino que eso va a depender del número de preguntas que tú tengas en un banco, y sería cuál es la probabilidad de que le salgan las mismas preguntas a varios estudiantes al mismo tiempo, que es un poco la preocupación que está planteando el profesor Darrison, ¿no? Claro, Y además sí. que te aparezcan en una misma página. Entonces, te van a aparecer, ¿cuál es esa probabilidad? O cómo aseguramos que eso no ocurra? Me imagino que dependerá del banco de preguntas, ¿o no? Sí. Por ejemplo, si yo tengo 10 preguntas para un concepto y elijo que solo el banco de preguntas haga 2 preguntas de esas 10, cada vez que alguien ingresa a hacer la prueba va a elegir 2 preguntas distintas en distintos horarios. O sea, en distintas secuencias y con las opciones de respuestas intercambiadas. ¿Puede aparecer? Sí, pues le puede aparecer a 2, 3 estudiantes la misma pregunta en distintos momentos, pero en distinto orden. Jamás la pregunta de la página 1 va a ser igual en la mayoría de los estudiantes. No, eso no pasa. A lo más, los estudiantes tendrían que llenarse de fotos y este otro factor. Ellos no van a saber cuál es la correcta. ¿Por qué? Pero, Porque acá cuando nosotros pongamos el tema de las opciones de revisión, el estudiante Ajá, ahí, que es acá, que era el punto que iba a tocar ahora, es aquí donde yo puedo hacer que el estudiante qué información reciba. ¿A ajá. qué me refiero? Todas las respuestas al azar
y el comportamiento de las preguntas, la retroalimentación va a ser diferida. ¿Qué significa esto? Que una vez que termine la prueba, él va a recibir un feedback, no durante. Entonces, cuando yo pongo esta opción que viene por defecto, simplemente yo aquí, en estos 4, en la opción de revisión, tengo 4 columnas. Yo simplemente me voy a enfocar en que el estudiante, después de cerrar el cuestionario, reciba los puntos, nada más. Okay. Es decir, si él tiene 10 preguntas y responde 7 buenas, el cuestionario le va a decir, tiene 7 de 10, pero nunca le va a decir cuáles. Entonces el estudiante no va a poder compartir que la correcta de la 1 o de la pregunta tanto es esta opción, porque no va a saber si es correcta o incorrecta. Ya. Entonces, por ahí yo creo que sería en la forma, porque si ustedes lo programan de esta manera, el estudiante, claro, puede compartir preguntas, pero no va a compartir cuál es la respuesta correcta. Va a decir, mira, yo creo que esta es la correcta, pero van a terminar perdiendo tiempo en un WhatsApp lleno de fotografías, súper confuso. No sé qué tan funcional puede hacer eso, sobre todo en clases de más de 40, 50 estudiantes. Yo creo que es bastante difícil o improbable. Pero con la opción de revisión, si ustedes solamente habilitan los puntos, él lo único que va a recibir va a ser la cantidad de puntos que tiene correctos, nada más. Nunca le va a decir en cuál se equivocó o en cuál está correcta. Claro, Pero pero eso... es solo las de selección múltiple que le puede contar los puntos, las de ensayo no. Eso Sí, es manual. la misma duda ahí con lo manual, porque en el fondo, cuando es manual, ¿cómo se hace la retroalimentación? Y lo otro, porque en general igual las preguntas de desarrollo uno no... Lo que me pasa con el banco de preguntas es que primero puede pasar que ellos reclamen porque tienen distintas preguntas, porque pueden decir el nivel de dificultad del mismo, es súper arbitrario eso, Sí. que eso no puede generar muchos problemas con ello, y en general uno cuando hace preguntas de desarrollo hace, no sé, el resto de los colegas, pero uno hace 4 preguntas, o sea, tampoco es que Claro. en desarrollo pueda hacer tanta pregunta por el tiempo, entonces también está ese punto. Pero me interesa saber qué pasa con la retroalimentación en el caso de preguntas de desarrollo, en particular que yo las utilizo mucho. Súper. Ahí, por ejemplo, hay 2 formas. Si usted va a usar cuestionarios con las preguntas de desarrollo, lo que va a aparecer es que usted después, cuando vaya a revisión, sale revisar, y usted puede descargar en un archivo Excel todas las respuestas de los estudiantes. Va a estar el nombre del estudiante y la respuesta en un archivo, y ahí usted corrige. Le suma el puntaje y dice, ya, este estudiante tuvo 6 puntos, y voy al sistema y le sumo los 6 y genera la nota. Entonces él tenía 7 más 6, 13. No sé si me entienden. Es bastante sencillo. Se genera un Excel muy simple, que está el nombre y la respuesta. Con las opciones de preguntas, usted después puede sacar. ¿Sí? ¿Cómo se hace para generar ese Excel? Porque mira, yo por ejemplo hice una prueba como tarea con preguntas corregidas en la misma Word. Entonces tengo que ir a calificar, abrir el Word, bajarlo. Encima yo lo corrijo ahí mismo y después se los mando por correo. Entonces es un Sí. Eso trabajo, en tarea. Sí, como tarea. Ya. Porque no sé hacerlo como cuestionario. Sí. También se puede hacer en tarea, también es fácil. Eso mismo, usted en vez de dejar que el estudiante suba un archivo, tiene que solicitar que responda dentro del con el texto en tarea. Ya. Entonces lo que hace el sistema es que le lanza, imagínense, aquí está el texto, le lanza el texto en esta parte, y aquí se habilitan unos comentarios, unas cajas de comentarios, con la nota, comentarios y todo. Entonces usted lee la respuesta, escribe, le pone la nota y pone enviar, y le llega automáticamente la retroalimentación con la nota al estudiante. Pero para eso es importante que usted ponga en las opciones, cuando programan la tarea, que aparezca textualmente escribir texto en el campus. ¿Ya? Que no le suba un archivo, porque el archivo tiene esa complejidad de bajar, subir, se demora mucho uno. Claro, ya, muchas gracias. No, ¿de qué? Lo mismo acá, por ejemplo, en este tipo de preguntas, yo lo que puedo pedir después es que me genere un Excel. Entonces, independientemente de que el sistema me ordena las notas de todos mis estudiantes, yo puedo dejar un respaldo propio para tener por semestre en mi computador o en mi nube virtual, y hacer las correcciones de las preguntas de desarrollo en este Excel. Es mucho más ordenado y más fácil, no tengo que ir uno por uno buscándolo. Y en las opciones de revisión, siempre dejen el punto, solamente los puntajes. ¿Ya? Si acá nosotros vamos aquí en apariencia, esto
simplemente es, cuando yo hago esta descarga de datos de los Excel, si yo le pongo una imagen pequeña, al lado de cada nombre de estudiante o de persona o usuario va a aparecer la foto institucional. Entonces a mí me puede servir para poder ya generar un vínculo y conocer quién es quién del nombre con el rostro. ¿Ya? También me puede ayudar mucho para poder identificar a mi estudiante en clase y ir conociéndolos mejor. Si yo no quiero esta imagen, lo dejo así, sin imagen. ¿Ya? Y el resto de las cosas las mantenemos igual. Decimales de una escala de 1 en 1. Y esto, las decimales es lo mismo. No hagan ningún cambio. Solo el cambio es en caso de que quieran foto o no, para identificar a sus estudiantes. Y acá, en restricciones de intentos, tampoco lo editen. ¿Por qué? Acá ustedes pueden programar una clave y en caso de que un estudiante necesite hacer un intento nuevamente, les va a escribir a ustedes copian la clave, le envían la clave y el estudiante ahí recién puede acceder. Si dejamos, por ejemplo, mucho tiempo o mucho espacio para que los estudiantes asincrónicamente respondan, me obliga a mí a estar conectado y atento al correo si es que hay algún problema. Entonces, en verdad, me hace trabajar más allá de mi horario correspondiente. En ese caso, simplemente como dejamos acá arriba las opciones sin límite, que el estudiante avise. Y yo después puedo chequear con preguntas, porque un estudiante puede pasarlo una vez, pero si le pasa 4 o 3 veces el mismo problema, yo ahí quizás mejor pienso una estrategia de evaluación especial con mis estudiantes, ya sea una, no sé, evaluación oral a través de WhatsApp, que me responda las preguntas de otra manera, de manera de yo también facilitarle las cosas y cerciorarme de que el estudiante no está aprovechando este beneficio que le estoy dando, este acto de fe, en favor de hacer trampa, que también es una opción que yo puedo manejar. Y acá, si se fijan, dice retroalimentación global. ¿Y qué significa esto? Acá mismo, donde uno pone los puntos, al fondo dice retroalimentación global. Si yo activo esto, significa que los estudiantes que estén en el 100% del puntaje, es decir, tienen 10 de 10, yo les puedo poner como mensaje personalizado. ¿Ya? Y si yo, por ejemplo, quisiera agregar más campos, pongo agregar 3 más, y aquí yo puedo ir bajando. Calificación al 90%. Los que estén en un rango similar, al 80%. Entonces yo acá puedo ir poniéndole como un mensaje general de ánimo, motivacional. Puedo poner muy bien. Si supongamos que este sacó un 60%, le puedo poner con lo justo. Si tiene un 30 o un 50%, estudia más para la próxima, te apoyaremos, no sé. Esto solamente es motivacional. Ya no tiene ningún no incide más allá de retroalimentación específica. Si yo no lo quiero hacer, simplemente lo saco y esto no lo aplico. Lo dejo así, sin problema. Pero, perdón, Armin, la recomendación entonces de la retroalimentación global, para evitar un poco lo que estábamos conversando, sería mejor no activarla, ¿no? Claro, o sea, la retroalimentación global solamente lo que va a hacer, en este caso, es que el estudiante va a recibir los puntos y si él está dentro del margen del 100 al 90%, va a recibir estos 2 mensajes. Felicitaciones vale. Y muy bien, nada más. Más generalizado como para tranquilizarlos en realidad. Exacto, porque esto de retroalimentación global tiene un carácter más motivacional, como de darle un input, de darle un extra o un reforzamiento positivo al desempeño que él tuvo en la actividad. Sí, y ahora que estamos con lo de la configuración, yo me quedé con una duda, porque si tú tienes tu banco de datos, y en tu banco de datos tienes preguntas de selección múltiple, pero también tienes preguntas de desarrollo, ¿no? Y tú quieres que la evaluación que estás aplicando, que tome preguntas aleatoriamente de ese banco de datos, pero quieres que siempre te salga una de desarrollo. ¿Cómo aseguras eso? Súper. Ahí en la subcategoría yo pongo una subcategoría que diga preguntas de desarrollo. Ah, vale, tendría yo que crear como una subcategoría y allí incluir todas las de desarrollo, y cuando diga aleatoriamente le digo, tómeme tantas de la selección múltiple y tantas de subcategoría de desarrollo. Vale, ya, esa era mi preocupación, porque no soy experto. Ok.
Sí, Gracias. súper. Esa, bien, súper diferencia. Muy bien, porque esa es la opción correcta que debería ser. Entonces, implementación global, lo dejamos ahí. En ajustes comunes, esto simplemente funciona cuando yo ya activé acá, que el estudiante viera las instrucciones en las páginas de inicio. Esto es lo mismo. Y si yo, por ejemplo, tuviese trabajos en grupo, o por ejemplo las preguntas de ensayo en grupo, yo aquí activaría esto, los grupos. Como en este caso no aplica todo individual y se sugiere que las preguntas de selección múltiple sean individuales, no lo vamos a ver. Pero en el caso de las tareas, que lo va a ser el próximo taller, ahí les voy a explicar cómo funciona bien esto. Y acá restricciones de acceso tampoco aplica, salvo que tengamos trabajos en grupo. ¿Y cómo funciona esto? Simplemente yo voy seleccionando qué restringo. Por una condición de finalización de actividad, por una fecha de apertura diferenciada, por ejemplo, un grupo de estudiantes se le abre la prueba en una fecha y horario distinto al resto. Si es que tiene que cumplir con una calificación para hacer esta prueba previa, si es que ellos tienen que pertenecer a un grupo o a un agrupamiento distinto, si es que ellos tienen que tener alguna condición dentro del perfil de usuario, o si mezclamos todas estas condiciones en un conjunto de restricciones. ¿Ya? Esto es súper engorroso, salvo cuando yo quiero intencionar trabajo en tareas, no en cuestionarios, en tareas de grupo, que cada grupo se le vaya abriendo y cerrando de manera diferenciada en tiempo el desarrollo de su actividad, cosa de que no logren interactuar entre sí. Pedagógicamente no tiene mucho sentido, yo preferiría que ellos interactúen y conversen para poder llegar quizá a un conocimiento conjunto, no se van a copiar más allá de compartir ideas, o si lo quiero hacer le puedo poner restricciones de fecha, ¿ya? Pero esto se aplica más para las tareas, y lo vamos a ver la siguiente clase o el siguiente taller, pero en las pruebas de selección múltiple esto en verdad no aplica nada, y de hecho es más restrictivo y más confuso para el estudiante que un beneficio. Y, ¿sí? Perdón. Sí, No, adelante, no se preocupe. ya, es que como abriste lo de la parte de que estabas mostrando ahora, las restricciones de acceso, en el Ajá. próximo taller tú vas a explicar cómo anidar las tareas o cómo hacer para que no puedan hacer unas hasta que no hayan terminado otras. Sí, se puede hacer. Ya. ¿Ya? Esas son restricciones para que ellos puedan ir avanzando secuencialmente. Sí, pero yo lo intenté hacer y no pude. Y claro, yo lo establecí yo por fecha y como me las ingenié, pero Ya. en una tarea formativa, que no era de evaluación ni nada. Pero entonces, porque busqué en las restricciones de acceso y a través de YouTube, tutoriales, debería decir no sé si es alguna restricción que no está incluida en esta plataforma, en el Moodle. No sé si es eso o hay alguna manera de hacerlo. Ya. Yo sé que hay una manera, de todas formas voy a buscar y voy a hacer algunas pruebas durante la semana para el próximo taller tener una respuesta, ¿le parece? Vale, gracias. Sí, súper buena. Denme 5 segundos para anotar esto. Cosa de incluirlo también en el próximo taller. Ya, súper bien, profe, gracias. Entonces, ya con esto estamos terminando al menos la configuración. Acá simplemente rectifiquemos que esta información esté en este ámbito, que los estudiantes marquen manualmente la actividad, es decir, pongan enviar actividad para que quede enviada definitivamente. Y acá no pongan nada, desespere finalizar en, porque esto significa que el estudiante no va a poder realizar la actividad. ¿A qué me refiero? Si la actividad, por ejemplo, era hasta la medianoche, el estudiante igual va a poder hacer el cuestionario, pero el sistema te va a indicar al tiro que está con atraso. Te va a decir incluso hasta cuánto tiempo de atraso. Entonces ahí ustedes lo que pueden hacer es tomar medidas disciplinarias que ya estén pactadas anteriormente con el estudiante en función de, no sé, un punto menos, una décima menos, en función de cantidad de horas de atraso, en función de días de atraso, etc. ¿Ya? En las tareas también funciona lo mismo. El sistema no le prohíbe que él suba la tarea, pero sí acusa que él lo hizo tarde, ¿ya? Para que uno pueda tomar ahí las medidas correspondientes o lo que estime necesario para cada estudiante. Y con esos elementos, simplemente yo pongo guardar cambios y ya está mi actividad lista. Y aquí viene la parte de las preguntas que me han preguntado mucho. Yo voy
a editar cuestionario. Como llegué acá, simplemente pincho sobre el título de la evaluación 1, editar cuestionario, y acá está, la calificación máxima es de 7, esto viene por defecto, ¿ya? Entonces ya está configurado así. Y acá yo pongo agregar, como varios profes han hecho una pregunta nueva, es decir, van programando en la misma prueba, pregunta por pregunta. Yo puedo elegir del banco de preguntas o puedo hacer que sean aleatorios. Voy a explicarle primero esta opción, después con las otras. ¿Cómo se funciona esto? Yo, por ejemplo, le voy a pedir al sistema que de el tema 1 y de la dificultad alta, que es decir, de estas 6 preguntas, me elija solo 2 preguntas. Por tanto, va a haber un 33% más o menos de que haya una pareja o cerca del 30-35% de probabilidad de que se repitan. Pongo agregar y listo. Entonces, estas 2 preguntas van a estar basadas en una selección de 6. Es decir, se van a repetir, de estas 6 preguntas se seleccionan estas 2, independiente que aparezcan en distintos momentos. Después, yo pongo agregar aleatorio, y ahora voy a otra subcategoría, dificultad media. Y acá yo puedo poner que de estas 2 preguntas de teoría de género, solamente elija una. Agregar. Y se agregó otra. Después, yo puedo agregar acá, nueva pregunta aleatoria, y supongamos que yo tengo que el tema 5, dificultad alta, son las preguntas de desarrollo. Y vamos a inventar que habían del mismo concepto, o que de misma forma que yo quiero, puedo preguntarlo de 6 formas distintas. Entonces yo le voy a pedir una pregunta, y acá el banco son 6, y pongo agregar. Entonces lo que va a hacer el sistema es que me va a generar separadamente, según las categorías, las preguntas que yo quiero intencionar. Si yo tengo 10 preguntas en mi banco de preguntas, va a elegir de estas 2, o de este ítem, va a elegir 2 preguntas de 10. De este ítem puede elegir una de 10. De la parte de desarrollo puede elegir una de 7. Y así la probabilidad de que se repitan las preguntas o que aparezca una prueba parecida o igual a otra es bastante baja. ¿Puede pasar? Sí. Pero la probabilidad es muy baja. ¿Ya? Ahora bien, si yo quisiese intencionar que siempre apareciese una misma pregunta, que es una pregunta base, que va a ser transversal para todos, pues una pregunta de desarrollo, simplemente voy acá, voy a elegir, ya supongamos que es del tema 3, y yo quiero que esta pregunta aparezca sí o sí siempre en todas las pruebas. Es una pregunta transversal, porque es compleja, porque es de desarrollo, etc. Y yo pongo acá, añadir. Y esta pregunta siempre va a estar presente en todas las pruebas. Puede que aparezca en distintos órdenes, es decir, puede que aparezca en la pregunta 1 para un estudiante o en la pregunta 15 para otro. ¿Ya? Pero va a estar presente en todas las pruebas. Eso es siempre y cuando yo considere que esta es una pregunta que todos deberían responder. Ya, la misma. O yo puedo hacer esta misma pregunta de 6 formas distintas que va a llegar al mismo resultado o va a lograr medir la misma habilidad o competencia que quiero, pero de manera distinta, para que el estudiante no pueda copiar de manera intencionada y de manera calcada a otro compañero. ¿Ya? Y eso es lo bueno del banco de preguntas. No sé si les quedó más o menos ahora más claro. Sí. Sí, ¿Sí? sí, a mí sí, a mí sí. Yo tenía otra ¿Sí? pregunta, Sí. pero no, toda esta parte me ha quedado clara e incluso estoy viendo que tomando preguntas específicas del banco de preguntas solucionas o te puedes asegurar que siempre salga, por ejemplo, la misma de desarrollo, por ejemplo, ¿no? En lugar Sí. de hacerlo aleatoriamente por creando una subcategoría, también podría hacerlo. O sea, tienes las dos formas. Pero yo quería hacer una pregunta, era con respecto a la, no sé si se puede ver allí, la calificación cuando sacas el puntaje. Ah, ya, perfecto. Bueno, en este caso yo no voy a poder sacar resultados porque no tengo ninguna respuesta. Claro, no tienes Entonces, datos. pero voy a poner guardar. Voy a ver si es que me resulta. Docencia Con respecto a virtual. esa nota, yo tengo un comentario que es que en caso que una persona responda, claro, porque estamos partiendo del 1 o del 0, ese 7.
Del Ah, 1. Del 1 a 7. Ah, vale, vale. Está considerando el 1. O sea, Sí, si alguien responde todo mal, igual se saca un 1. sí, sí. Viene por defecto las personas encargadas de la programación de la plataforma, porque Sí, esta es una plataforma americana, entonces viene sí. con de 1 a 100 o de 1 a 10. Entonces ellos hicieron la configuración de 1 a 7. Sí. Porque Porque, yo lo que estaba haciendo era colocarlo, en vez de 7, dejarlo en 6 y luego sumarle 1, porque es la única forma en la que alguien que no conteste todo mal no se saque un 0. Claro, sí. ¿Ha tenido casos así? No, no he tenido, pero si existiera esa, como yo Mm. he usado una actividades todas las clases de pocas respuestas porque son pocas preguntas respecto de una actividad, un video, por ejemplo, pero Ya, son formativas o tampoco castiga a claro, nadie, pero para que no les salga un 0, porque no es lo usualmente lo que ellos van a reconocer, claro. nadie saca un 0 en una prueba. claro. No, ahí usted puede dejar perfectamente el 7, no va a haber problema. Ahora, supongamos en el peor de los casos que hubiese un 0, alguien le escribirá y usted dice, hubo un problema en el sistema y tu nota en verdad era 1 porque no acertaste ninguna buena. Ahí, pero eso Claro, queda como en pero inbox, en la interna. la escala, No, ¿cómo es? la escala queda igual, no se afecta. De hecho, si usted pone 6 como nota máxima, después tiene que Sí, hacer la recalculación usted manualmente. claro. Y Sí, ahí eso hay es lo que otra estaba haciendo. complejidad. Claro, y hay otra complejidad porque cuando usted hace la escala de 1 a 6, no es simplemente agregarle un punto, porque igual ahí hay un pequeño porcentaje o delta que no va a estar representado, porque siempre si tiene 10 puntos y 10 puntos vale 6, bueno, el estudiante que se sacó 9 quizás tenga mayor nota de que agregarle solo un punto o menor nota de agregarle un punto completo. No sé si me entienden, en vez de tener un Sí, 6,3, quizás la nota real refleje un 6,1 o un 6,5, no lo sabemos. Entonces, eso es mejor dejar la escala en 7, y en caso que haya algún problema específico o puntual, ahí usted puede tomar, como en ese caso, la especificidad para que no esté como sumando punto por punto a cada uno de los estudiantes, como claro, sugerencia. Yo creo que es mejor así, dejarlo por defecto que es de 1 a 7. claro. Pero eso es cuando tú quieres que te dé directamente la nota el sistema, ¿no? La plataforma, en base a... Claro, Porque si no, yo lo que he hecho es que si hago muchas preguntas o les pongo diferentes puntajes, descargo el Excel y aplico la fórmula para sacarle el puntaje. sí. Ahí, mire, cualquiera de las dos opciones es súper buena, siempre considerando qué es lo que más le acomoda a uno. Vale. Ya siempre uno tiene que hacer la prioridad. Este es Ujú. mi sistema, a mí me ha funcionado mejor y no cometo errores, yo lo mantengo. ¿Para qué voy a cambiar y agregar una variable de error que puede incidir en los estudiantes o en la credibilidad que yo tengo con mi estudiante? Entonces, mejor mantener eso. No, no hay ningún problema. ok, gracias. Sí, No, gracias. Gracias, muchas de gracias. que como no tengo respuestas, yo no puedo ver los informes. Pero si quieren, el próximo taller yo puedo traer como informes ficticios y mostrarles cómo se sacan, ¿les parece? Ya. Sí, Ya, entonces súper. Sí, sí, Perfecto. súper. me voy a dejar otra tarea acá. Informes. Ya. Entonces, eso. Va a quedar este material disponible para que ustedes lo puedan revisar. De todas formas, vamos a hacer unos tutoriales más cortos, como de cada uno de los bancos de preguntas, cosas así, para que Ya. ustedes lo puedan consultar y no estar viendo la hora y media de taller, sino que puedan ver 10 minutos quizás, que es Perfecto. más abordable, creo yo. Perfecto. ¿Ya? Sí, Así que gracias. eso, más el material escrito que vamos a sacar prontamente para que estén las recomendaciones, van a estar los pantallazos y el paso a paso para hacer todos estos temas. Estupendo, estupendo. Excelente. Sí. Así que eso, voy a dejar de compartir. Cualquier duda, consulta que ustedes necesiten, nos escriben. Voy a dejar de nuevo acá el link para la encuesta. Les tomo un minuto porque esto nos sirve harto a nosotros para mejorar también cómo hacemos los talleres o qué otros Ah, ya. materiales podemos producir para ustedes en apoyo. Y darle las gracias un día viernes a esta hora
Y también de pedirle disculpas que yo el día miércoles no tuve aquí el internet malísimo. Yo estoy en Santiago. Ya. Entonces Sí. acá llueven 2 gotas y colapsa todo. Ah, Entonces, sí. Sí. sí, pues fue por eso que estábamos medio complicados con esto. ¿Ya? Ya. No, muchísimas gracias a ti. No, de Exacto. qué, profesores y profesoras. Cualquier cosa, duda, un correo, les voy a escribir de nuevo mi correo por si no lo tienen anotado, Ya. para que cualquier duda que necesiten, simplemente nos escriben o ingresan a la sala de apoyo. ¿Ya? Tenemos una sala de apoyo que funciona de lunes a viernes desde las 9:30 a las 12:30 y desde las 3 a las 6 de la tarde. Ujú. Siempre hay alguno de nosotros que está ahí dispuesto a guiarlos, a ayudarlos con ya sea dudas técnicas, dudas de evaluación, dudas pedagógicas, lo que ustedes necesiten. Estamos ahí también de lunes a viernes para ayudarlos, a apoyarlos. Ok. Súper, muchas gracias, Armin. Muchas No, de que gracias. Sí, Sí. muchísimas Muchas gracias. 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 Gracias, cuídense Armin. mucho y que estén bien. Igual. Muchas gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Oh, Chao, Chao, chao. 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 Gracias por Chao, todo. prendo para despedirme porque. Chao. chao, que estén bien. Igual. Chao. Chao. Chao, chao. Chao.